Buenos días a todos. Hoy vamos a encontrarnos con un nuevo ejercicio de electromagnetismo. En este caso vamos a hacer un ejercicio de electromagnetismo en presencia de materia, ¿vale? ¿Qué nos dice el ejercicio? Que tenemos una bola de un material dieléctrico de permitividad y tenemos una distribución de carga de densidad dada por esto de aquí. Y nos piden calcular lo de siempre, vector de desplazamiento, campo eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es que nosotros tenemos precisamente esta esferita de aquí y tenemos que la esfera tiene un radio A, tiene una permitividad epsilon y tiene una densidad de carga. Entonces, lo que nos piden calcular es el vector de desplazamiento. Bueno, el vector de desplazamiento en este caso lo vamos a calcular como tiene simetría esférica y en todos los puntos el campo, el campo, el campo D, el vector de desplazamiento va a ser igual. Podemos aplicar aquí la ley de Gauss, ¿vale? Porque solo va a depender del radio, pero en una superficie esférica va a ser igual en todos los puntos de esa superficie esférica, entonces podemos aplicar ley de Gauss. Recordad que la ley de Gauss es muy importante aplicarla siempre y cuando el campo eléctrico, o en este caso el vector de desplazamiento, sea constante o el mismo en los puntos donde lo vayas a aplicar, porque recordad que el campo eléctrico puede variar y hay momentos donde no se puede aplicar esa ley de Gauss. Ya iremos viendo algún ejemplillo. Bueno, la idea es que aquí lo que vamos a hacer va a ser, para sacar el vector de desplazamiento, pues aplicar la ley de Gauss, como siempre, donde tenemos que la integral en esa superficie va a ser igual a la carga encerrada libre, ¿vale? Pongo F de free, ¿vale? En inglés, y es la carga libre, porque el vector de desplazamiento, recordad que está relacionado con la carga libre. Cuando estamos en presencia de materia, recordad que el vector D está relacionado con la carga libre. Y recordad también que esta ley de Gauss, entre comillas, es una ley de Gauss que no tiene un epsilon aquí debajo. ¿Por qué no tiene un epsilon aquí debajo? Porque estamos con el campo D, con el vector de desplazamiento. Esto es diferente a la ley de Gauss que aplicamos siempre, que es la del campo eléctrico, donde hay un epsilon debajo, ¿vale? Eh, recordad, eso varía un poquillo. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es que calcular el vector de desplazamiento, que lo vamos a calcular de esta manera. Lo que ocurre es que tenemos dos posibles situaciones. Tenemos una situación en la que podamos calcular el vector de desplazamiento en un radio mayor que el radio A, que va a ser lo primero que hagamos, y luego otra en la que el radio va a ser menor que A. Esas son las dos posibles opciones que tenemos para sacar el vector de desplazamiento, porque el vector de desplazamiento va a ser distinto dentro de la esfera donde tenemos una permitividad que fuera, donde pues hay otra. Entonces la idea es que primero vamos a sacar el vector de desplazamiento cuando el radio es mayor que A. Vale, para sacar el vector de desplazamiento cuando el radio es mayor que A, esta parte de aquí ya sabemos cómo se hace, la integral, así que eso lo vamos a dejar para después, pero vamos a centrarnos en esta carga encerrada libre. Vale, esta carga encerrada libre, la idea principal y básica es que si nosotros queremos, pues, sacar, digamos que esta es nuestra esfera, y queremos sacar el vector de desplazamiento en este punto. Nosotros aplicamos la ley de Gauss generando una superficie circular en ese punto. De tal manera que lo que nos interesa es la carga encerrada aquí. Es decir, nuestra carga encerrada en cualquier punto del espacio en el que apliquemos esta expresión, nuestra carga encerrada va a ser precisamente toda la carga, o sea, toda la esfera maciza que tenemos. Por tanto, lo que nos interesa sacar qué carga hay en nuestra esfera. Es lo que nos interesa sacar. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar la carga que hay en nuestra esfera? Bueno, la carga total, ¿vale? La carga total, lo que nosotros sabemos es que la carga total va a ser unas pequeñas diferenciales de carga que van a ser igual a una densidad volumétrica de carga por unos pequeños diferenciales de volumen. De tal manera que cada una de las diferenciales de carga que hay en esta esfera están relacionados con un pequeño diferencial de volumen de esta esfera. Es decir, si cubrimos todo el volumen de esta esfera, es decir, hacemos esta integral, podemos conseguir la carga total de esa esfera. Esto es geometría básica y electromagnetismo básico. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es sacar precisamente esa integral. Es decir, nuestra carga encerrada total va a ser igual a la integral en todo el volumen de esa esfera de la densidad de carga y aquí el diferencial de volumen. Bueno, aquí, ¿qué idea tenemos? Bueno, tenemos que sacar el volumen en toda la esfera. Eso ya sabemos cómo se hace, sacar el volumen en toda la esfera. Para sacar el volumen en toda la esfera, recordemos que teníamos que hacer una integral triple en la que teníamos, pues, r cuadrado seno de tita, diferencial de r, diferencial de tita, diferencial de phi. ¿Por qué r cuadrado seno de tita? Bueno, esto es el jacobiano de la transformación. Estamos pasando de un tipo de coordenadas a otras. Recordemos que la diferencial de volumen era precisamente esto de aquí. R cuadrado seno de tita, diferencial de r, diferencial de tita, diferencial de phi. Entonces,
si esto lo integramos entre 0 y el radio correspondiente de la esfera, 0 y pi para el ángulo θ y 0 y 2pi para el ángulo φ, pues vamos a obtener el volumen de la esfera. Bien, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, hay otra cosa muy sencillita que podemos hacer también. Podemos sacar, que es lo que vamos a aplicar en este caso para no estar todo el rato calculando el volumen de la esfera, podemos hacer una integral única e integrar entre 0 y a, ¿de qué? De 4pi radio al cuadrado. ¿Qué es 4pi radio al cuadrado? 4pi radio al cuadrado es la superficie de una esfera. Entonces, si la superficie de una esfera la integramos entre el radio a y el radio 0, sacamos el volumen completo de esa esfera. No sé si lo vemos. Es decir, nosotros tenemos la superficie de una esfera, imaginemos que es esta es la superficie. Si a esta superficie le añadimos otra superficie más pequeña, le añadimos otra superficie más pequeña, le añadimos otra superficie más pequeña, así desde el radio A hasta el radio 0, pues obtenemos el volumen total de la esfera. Entonces podemos aplicar esta integral ya directamente, habiendo hecho la superficie, entre 0 y A. Algunos preguntaréis, oye, ¿y por qué no cogemos un disco y este disco lo integramos entre 0 y pi, de tal manera que el disco, cuando dé aquí toda la vuelta entre 0 y pi, nos quedará también una esfera? No sé si lo dibujo un poco bien. Si un disco lo integramos entre 0 y pi, nos queda también una esfera. Hombre, pues se puede hacer también. Se puede hacer. El único problema que tenemos de hacerlo de esa manera es que no podemos hacer la integral de la densidad por pi radio cuadrado, que será la superficie del disco, y luego eso integrarlo entre 0 y pi. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque esta densidad que tenemos aquí no es una densidad constante, es una densidad que depende del radio. Entonces tendremos que, a la hora de integrar, tendremos que integrar teniendo en cuenta que va a depender del radio. Por eso, si tenemos, por ejemplo, la integral de entre 0 y pi de un disco, de esta esfera y lo integramos entre 0 y pi, claro, aquí esta integral, o sea, hemos llegado al pi r cuadrado, que es la integral del disco, suponiendo que la densidad es constante, es decir, no hemos integrado la densidad aquí. Entonces, como no hemos integrado la densidad aquí, nos ha quedado el pi r cuadrado, que es el volumen de un disco normal. Pero nosotros no necesitamos el volumen de un disco normal, nosotros necesitamos el volumen del disco, o vamos, la superficie del disco, pero teniendo en cuenta que hay que integrar con esta densidad, entonces no nos interesa. ¿Por qué si lo podemos hacer con la superficie de una esfera? Porque la superficie de una esfera, lo que hemos hecho ha sido obtener la superficie de la esfera integrando entre el ángulo pi, o sea, integrando entre 0 y pi del ángulo θ e integrando entre 0 y 2pi del ángulo φ. Y entonces nos ha quedado esta expresión dependiente del radio y ahora es cuando vamos a integrar entre 0 y a. Por tanto, si a esta expresión le metemos la densidad, podemos ya integrar. De hecho, es lo que vamos a hacer ahora. La idea en este sentido va a ser precisamente esa. Vamos a sacar la integral entre 0 y a. ¿De qué? De 4pi radio cuadrado, que va a ser el radio lo que tengamos que integrar entre 0 y a para obtener el volumen total de la esfera, por la densidad que depende del radio, es decir, por a r', diferencial de r, diferencial de r', en este caso, bueno, es el radio. Entonces, observamos por qué se puede hacer esto. Si tuviésemos un disco, el disco ya lo habríamos integrado en el radio y sin embargo lo habríamos integrado sin meter la densidad, por tanto no nos habría servido. En cualquier caso, si tenéis cualquier duda, pues lo que podéis hacer es hacer la integral triple de la esfera y ya está. Esto es un poco porque nos ubiquemos, ¿vale? Porque veamos un poquillo cuál es la idea, ¿vale? En este caso. Entonces, una vez que tenemos esto, bueno, pues hacemos la integral. Aquí nos va a quedar r al cubo, que si hacemos la integral en r va a ser r a la cuarta partido 4. Por tanto, nos va a quedar a pi a minúscula a la cuarta, ¿vale? Esta va a ser la carga encerrada que encontremos en la esfera. Entonces, bueno, como esa va a ser la carga encerrada, ya la podemos aplicar en nuestra ecuación. ¿Cuál es nuestra ecuación? Bueno, en nuestra ecuación tenemos esta integral del vector desplazamiento en la diferencial de la superficie. La diferencial de la superficie es 4pi a al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la superficie de la esfera en a, simplemente es la superficie de la esfera. Entonces, la superficie de la esfera va a ser la superficie del radio en el que estemos, o sea, el radio mayor que a en el que estemos trabajando, porque recordemos que si nuestra esfera es esta, ¿vale? Esta es nuestra esfera y nosotros queremos calcular el campo en este punto, pues hacemos, digamos, la ley de Gauss o calculamos el vector de desplazamiento a través de la superficie correspondiente al punto que queremos nosotros sacar. Entonces, lo que nosotros estamos sacando, por decirlo de alguna manera, es la superficie
esta esfera de radio, pues el radio mayor que A que sea, que no sabemos cuál es. Por tanto, esto de aquí lo que va a ser es 4pi radio cuadrado por el vector desplazamiento. ¿Vale? Si esto todo lo metemos en... Si esto todo lo sustituimos, esto lo sustituimos aquí y esto lo sustituimos aquí y despejamos el vector desplazamiento, pues el vector desplazamiento nos va a acabar quedando A por A a la cuarta partido 4 radio cuadrado y pues bueno, el vector unitario u sub r, porque el vector desplazamiento va a ir en la dirección u sub r. Y ya sacamos el vector desplazamiento cuando el radio es mayor que A. Cuando el radio es menor que A, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuando el radio es menor que A, la idea es precisamente la misma. Lo que ocurre es que nuestra carga encerrada, que es lo mismo que tenemos aquí, nuestra carga encerrada, efectivamente también va a ser pues, una densidad de carga por una diferencial de volumen, pero como nuestro radio es menor que A, ahora nuestro volumen no va a ser toda la esfera A, va a ser la esfera correspondiente al radio que tengamos. No sé si me explico. Es decir, ahora si nuestra esfera es, si nuestra esfera es precisamente esa de ahí, esta que tenemos aquí, ¿vale? Si nuestra esfera, por ejemplo, es esta, y nosotros queremos calcular el vector de desplazamiento en este punto dentro de la esfera, que es el radio S, pues nosotros tenemos que hacer la ley de Gauss, o bueno, o aplicar la fórmula esa, que es una ley de Gauss sin el epsilon S, en este radio. Entonces a nosotros nos interesa la carga encerrada aquí dentro, en este radio. No nos interesa la carga encerrada fuera de este radio, ¿vale? O sea, fuera de este radio, que sería esta carga en azul, no nos interesa, solo nos interesa la carga correspondiente al radio en el que estemos dentro de la esfera. Por tanto, la idea aquí pues vuelve a ser exactamente la misma. Vamos a aplicar una integral entre 0 y r, bueno, o r, sí, entre 0 y r, que va a ser el radio correspondiente a menor que a, ¿vale? Y vamos a aplicar exactamente lo mismo, es decir, 4pi r' cuadrado, un r' cuadrado que va a ser en el que vayamos a integrar por a r', diferencial de r'. Esto lo hacemos y tenemos que integrar entre 0 y r y nos va a acabar quedando pues a pi r a la cuarta. Esta va a ser la carga encerrada correspondiente al radio que nosotros cojamos, ¿vale? Bien, y ya está. Y entonces tenemos esto por un lado y luego nuestra superficie, bueno, nuestra integral del vector de desplazamiento de la superficie, pues va a ser lo que hemos dicho antes, 4pi r cuadrado por el vector de desplazamiento. Por tanto, nuestro vector de desplazamiento, cuando el radio es menor que a, nos va a acabar quedando a r cuadrado partido 4 mu sub r. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos el vector de desplazamiento cuando radio es mayor que A y cuando radio es menor que A. Bien, la idea es la siguiente. Sabemos que hemos hablado ya de condiciones de contorno. Entonces, sabemos que en A, cuando el radio es A, sabemos que ahí hay una discontinuidad, o puede haber una discontinuidad, porque pasamos de un medio de permitividad epsilon a un medio de permitividad epsilon sub 0, como puede ser el vacío. Entonces, lo que nos interesa es un poco entender o comprender cómo puede funcionar esto para el vector desplazamiento. Entonces, si el vector desplazamiento lo aplicamos cuando el radio es igual a A, ¿vale? Pues nos va a quedar que el vector desplazamiento cuando el radio es igual a A de una de estas fórmulas, por ejemplo esta de aquí, nos va a quedar pues A medios partido 4, ¿vale? Y el vector desplazamiento, este otro vector de desplazamiento para cuando el radio es mayor que A, pero en este caso haciendo que el radio sea A, pues nos va a acabar quedando A cuartos partido 4 a medios, que esto va a acabar siendo A medios partido 4. Y dando por hecho que efectivamente el vector de desplazamiento en la frontera de A sí que es continuo, ¿vale? Es una función continua, es decir, se cumple la condición de contorno que es la que nosotros conocemos, ¿vale? Entonces, la idea es básicamente esa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si es continuo, quiere decir que el campo, o sea, el vector de desplazamiento 2n, bueno, el de la superficie 2 menos el de la superficie 1, quiere decir que si es continuo significa que esto es 0. Pero por la fórmula sabíamos que este vector de desplazamiento era la densidad de carga, libre. La densidad de carga libre que podía existir en esa frontera. Y efectivamente comprobamos que aquí no hay densidad de carga libre. No hay densidad de carga libre. Es decir, en la frontera no tenemos densidad de carga libre. No hay ninguna carga libre.
podéis decir, oye, pero sí que hay una densidad de carga aquí, ¿por qué en la frontera no hay? No, no. Esto es una densidad de carga volumétrica, que no es igual que una densidad de carga superficial. Aunque parezca que es lo mismo, no es lo mismo, ¿vale? De hecho, en algunos sitios sí que se puede entender y hacer alguna pequeña aproximación un poco rastrera en el que supongamos que, bueno, si tenemos una densidad superficial, podemos decir que una densidad de longitud por una cierta anchura, pues es igual a esa densidad superficial, pero no es lo normal. Entonces, como aquí tenemos una densidad volumétrica y en nuestra ecuación o en nuestra fórmula de la discontinuidad del vector de desplazamiento tenemos una densidad superficial, pues efectivamente encontramos una continuidad en el vector de desplazamiento, es decir, encontramos que esto es cero, encontramos que la carga o la densidad superficial es cero y efectivamente por el enunciado pues tenemos que la densidad superficial es cero, porque lo que tenemos es densidad volumétrica, no superficial. Por tanto, ya tenemos eso que efectivamente es correcto. Si ahora queremos calcular el campo eléctrico, que también nos lo piden, pues bueno, podemos sacar el campo eléctrico cuando el radio es menor que A, que recordemos que el campo eléctrico era igual al vector de desplazamiento partido el épsilon correspondiente. ¿Con esto qué quiero decir? Recordemos que la fórmula del vector de desplazamiento era para medios lineales, isótropos y homogéneos, ¿vale? Si no son lineales, isótropos y homogéneos, pues hay que hacer muchos más líos, pero siempre en estos ejercicios vamos a suponer que son lineales, isótropos y homogéneos, porque luego ya lo otro es bastante más complicado. Entonces aquí teníamos que era el campo eléctrico por epsilon sub 0 más el vector de polarización, y esto era igual al campo eléctrico por epsilon, ¿vale? Esta es la expresión que teníamos. Entonces, cuando el radio es menor que A, lo que nos encontramos es precisamente, pues eso, que el campo eléctrico es el vector de desplazamiento partido de epsilon. Por tanto, el vector de desplazamiento cuando el radio era menor que A, pues era AR medios partido 4. Ahora le añadimos un epsilon, es decir, epsilon y U sub R. ¿Y qué ocurre cuando el radio es mayor que A? Pues exactamente lo mismo. Bueno, lo mismo no tampoco es así, porque cuando el radio es mayor que A lo que estamos es fuera de la esfera, es decir, estamos en el vacío. En el vacío la polarización o el vector de polarización es cero. Por tanto, si esto es cero, lo que nos encontramos es que el campo eléctrico, el vector de desplazamiento es igual al campo eléctrico por epsilon sub 0. Y entonces nos va a quedar pues una expresión que conocemos todos muy bien. En este caso va a ser el vector de desplazamiento partido epsilon sub 0. Nuestro vector de desplazamiento era A por A cuartos partido 4 epsilon sub 0 R cuadrado en mu sub R. ¿Vale? Perfecto. Ya tenemos el campo eléctrico cuando el radio es mayor que A y el campo eléctrico cuando el radio es menor que A. Podemos estudiar también aquí las condiciones de frontera, a ver qué ocurre aquí, porque también es bastante interesante. Entonces, si estudiamos aquí las condiciones de frontera, ¿vale? Cuando el radio es igual a A, pues bueno, si sacamos esta primera expresión del campo eléctrico, pero ahora cuando el radio sea igual a A, lo que obtenemos es que obtenemos A por A medios, es decir, sustituimos la R por A, partido 4 epsilon. Perfecto. Y ahora, si sustituimos la segunda expresión cuando el radio es mayor que A del campo eléctrico, pero haciendo que el radio sea A, lo que obtenemos es A por A cuartos partido 4 epsilon sub 0 A medios. Es decir, A medios 4 epsilon sub 0. ¿Esto es lo mismo? No es lo mismo. En un lado hay epsilon y en otro lado hay epsilon sub 0. Por tanto, encontramos una discontinuidad en el campo eléctrico. ¿Cuál era la fórmula del campo eléctrico, de la continuidad en el campo eléctrico? Era el campo eléctrico en el medio 2, la normal del campo eléctrico en el medio 2, menos la normal del campo eléctrico en el medio 1, y esto era igual a una densidad de carga superficial partido epsilon sub 0. En este caso es densidad de carga superficial, vamos a llamarla total, que esto significa que es la suma de las densidades de carga libres y de las densidades de carga ligadas, que son las debidas a la polarización. Entonces obtenemos esto. Claro, podemos hacer un poco la jugada. Es decir, vamos a restar la componente del campo eléctrico en el medio 2, que es la del vacío, cuando R es mayor que A. Vamos a restar esa, de tal manera que estamos restando A por A medios partido 4 epsilon sub 0, es decir, esta de aquí, que es esta de aquí, menos la componente del campo eléctrico en el radio igual a A cuando estamos en el medio 1, es decir, esta otra de aquí, A por A medios partido 4 epsilon. Vale, y esto lo vamos a igualar a lo que teníamos, que era la densidad de carga total partido epsilon sub 0. Bueno, si esto hacemos un poco unos despejes y alguna cosilla, pues bueno, lo que vamos a obtener va a ser que la densidad de carga total va a ser igual a medios partido 4,
partido 4 por el epsilon lo pasamos multiplicando para allá. Esto nos va a quedar pues epsilon por 1 epsilon sub 0 menos 1 partido epsilon. Es decir, nos va a quedar a medios partido 4 por epsilon menos epsilon partido, perdón, epsilon partido epsilon sub 0, disculpad, epsilon partido epsilon sub 0 menos 1, aquí. Que esto de aquí, pues básicamente es epsilon menos epsilon sub 0 partido epsilon sub 0, ¿vale? Y esto, ¿por qué es bastante interesante esta, digamos, esta expresión de aquí? Es bastante interesante porque lo que estamos obteniendo es que la densidad de carga superficial que tenemos aquí es esta expresión. Y esta expresión vamos a ver ahora, si no me he confundido en las cuentas, ahora próximamente, que es efectivamente la densidad de carga superficial que vamos a encontrar en... Es la densidad de carga superficial que vamos a encontrar en nuestro problema. De hecho, lo vamos a comprobar ahora en un momento. Si no me he confundido en las cuentas, que no debería haberme confundido. Vale. Bueno, la idea es precisamente esto, lo que acabo de comentar. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio. Y el ejercicio lo que nos decía era sacar el campo eléctrico y sacar el vector de desplazamiento. Bueno, nos pide sacar también el potencial. El potencial os voy a dejar que lo saquéis vosotros porque si no nos vamos a enrollar mucho con el potencial. El potencial es hacer lo que hemos hecho siempre, la variación de potencial. Y ahora vamos a ir a las cargas de polarización, que me parece bastante interesante, ¿vale? Lo de las cargas de polarización. Sobre todo me parece interesante porque vamos a ver una serie de cosillas que van a estar bastante bien. Vale, entonces tenemos efectivamente esto de aquí, ¿vale? Tenemos esto de aquí y tenemos, vale, bien, las cargas de polarización. Bueno, las cargas de polarización, como todo el mundo sabe, tenemos una densidad de carga de polarización, una carga de polarización que no es libre, ¿vale? Una densidad de carga de polarización que la vamos a llamar este sigma sub b, b de bound, ¿vale? Que es una carga que no está libre, que está anclada, es una carga debida a la polarización, y esta densidad de carga, como todo el mundo sabe, es el vector polarización por la normal. Y luego tenemos otra que es esta densidad de carga bound, que va a ser menos el gradiente del vector de polarización. Entonces parece evidente y parece claro que lo que necesitamos sacar aquí es el vector de polarización. O sea, no parece que haya mucho más problema que el de sacar el vector de polarización. Entonces, si queremos sacar el vector de polarización, tendremos que aplicar la fórmula que conocemos de antes, que es el vector de desplazamiento es igual al campo eléctrico por epsilon sub 0 más p igual a el campo eléctrico por epsilon, ¿vale? Entonces, de aquí tenemos que despejar p. Si de aquí despejamos p, lo que obtenemos es que p es efectivamente a r cuadrado partido 4 epsilon menos epsilon sub 0 partido epsilon. Y esto en mu sub r, ¿vale? Despejando p. Porque estamos sacando las cargas de polarización, es decir, el campo eléctrico que estamos metiendo en esta fórmula es el campo eléctrico este de aquí, el de cuando el radio es menor que a, porque si tuviésemos el radio mayor que a, el vector de polarización sería 0, ¿vale? Y eso evidentemente no nos compete. Bueno, entonces la idea es precisamente esa. Conocido ese vector de polarización, como lo hemos conocido, pues lo que tenemos que hacer va a ser sacar las cargas de polarización. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar la sigma, lo que tenemos que hacer es el gradiente. El gradiente de las coordenadas esféricas es este de aquí, ¿vale? Si no lo sabéis, pues lo podéis buscar en internet y lo encontraréis. Y esto lo que nos va a quedar va a ser 1r cuadrado a cuartos de epsilon menos epsilon sub 0 partido epsilon, la parcial de r cuartos partido la parcial de r. Y esto va a ser igual a menos 1 partido r medios de a cuartos epsilon menos epsilon sub 0 partido epsilon, la parcial de r cuartos partido r. Y esto lo que nos va a quedar va a ser menos a epsilon menos epsilon sub 0 partido epsilon
por R, que esto efectivamente es menor que 0. Y esta va a ser la densidad de carga volumétrica que hay, la densidad de carga volumétrica que no es libre, que está ligada. Entonces ahora vamos a sacar la otra densidad, que es vector de polarización por la superficie n. Esto significa que, bueno, nuestra superficie n es u sub r y el vector de polarización también es u sub r, así que nos va a quedar únicamente el módulo del vector de polarización, que va a ser este de aquí. ¿Vale? Claro, esta es la carga superficial, la carga bound superficial. Claro, ¿cuál es la idea de esta carga? Esta carga se supone que es la que existía en esta densidad de carga es precisamente la que existía en nuestra discontinuidad, en la frontera. No sé si os acordáis, cuando hemos sacado el campo eléctrico, o sea, el campo eléctrico 2 menos el campo eléctrico 1, acababa quedando una discontinuidad de carga. ¿Qué discontinuidad de carga era la que quedaba? Precisamente la discontinuidad de carga que quedaba era precisamente esta que tenemos aquí. Es decir, teníamos la densidad esta, aquí es epsilon sub 0, ¿vale? Aquí he puesto epsilon en vez de epsilon sub 0, de tal manera que si esto lo sustituimos aquí, perdonad, no queda esto de aquí, sino que queda 1 menos epsilon sub 0 partido epsilon. Pero bueno, vemos que efectivamente si hacemos esta discontinuidad, es decir, el campo eléctrico en la frontera no es continuo, ¿vale? El campo eléctrico tiene una discontinuidad. La discontinuidad es efectivamente esta de aquí. Si aplicamos esta fórmula y despejamos la sigma total, que es la densidad de carga superficial, obtenemos esta densidad de carga de aquí. Y como sabíamos que la densidad de carga superficial debida a las cargas libres sabíamos que era 0, pues esta densidad de carga solo va a ser debida a las cargas de polarización. Y efectivamente ahora que hemos calculado las cargas de polarización, nos encontramos con que las cargas de polarización efectivamente son estas de aquí. Estas de aquí, ¿por qué? Porque las cargas superficiales están en A. Si este R lo sustituimos por A, nos queda que la carga de polarización es A por A medios cuartos de 1 menos epsilon sub 0 epsilon. Por tanto, tiene sentido lo que hemos dicho. Tiene sentido lo que hemos dicho. Hemos sacado la densidad de carga la densidad de carga de polarización, o sea, las densidades de carga superficiales, que en este caso van a ser las de polarización, las hemos sacado haciendo la discontinuidad del campo eléctrico, y como sabemos que la densidad de carga libre superficial es 0, es decir, la única carga que va a haber en la superficie va a ser debida a las cargas de polarización, pues luego hemos sacado las cargas de polarización en la superficie y efectivamente nos ha quedado lo mismo. O sea, efectivamente tenemos lo mismo haciéndolo de una manera que haciéndolo de otra, por tanto, tiene sentido. No sé si ha quedado claro. Es decir, nosotros en nuestra esfera lo que teníamos es una permitividad, y aquí en nuestra esfera lo que hemos obtenido al final ha sido, dentro de nuestra esfera teníamos una densidad de carga libre, que era la densidad que nos daba el problema. Dentro de nuestra esfera también hemos obtenido, como podemos observar aquí, una densidad de carga que no es libre, que es una densidad de carga debida a la polarización, que es esta de aquí. Entonces, también tenemos dentro de la esfera una densidad de carga debida a la polarización, y en la superficie de la esfera tenemos una densidad de carga superficial debida a la polarización, que es esta de aquí, ¿vale? Y tenemos eso precisamente. Y esta densidad de carga superficial que teníamos en la superficie, hemos visto antes de calcularla que existía gracias a nuestra discontinuidad del campo eléctrico, a nuestra fórmula de la discontinuidad del campo eléctrico, que es cuanto menos interesante. Entonces, bueno, lo último que nos queda es saber que efectivamente la carga de polarización total siempre tiene que ser 0. Entonces, si hacemos la integral del volumen de nuestra densidad volumétrica en el volumen de la esfera más la integral en la superficie cerrada de nuestra esfera con la densidad superficial, ¿vale? Con la densidad superficial, lo que obtenemos es que, bueno, haciendo la integral entre 0 y A de pues nuestro volumen, que va a ser menos epsilon sub 0, lo que hemos dicho, epsilon por R, esto por 4pi radio cuadrado diferencial de R, estamos haciendo esa integral, más esta superficie por la densidad superficial de carga, que va a ser AR cuadrado partido 4, epsilon menos epsilon sub 0, partido epsilon 4pi a cuadrado, nos va a acabar quedando que esto es igual a 0, porque efectivamente la carga total polarizada tiene que ser igual a 0, porque la carga total polarizada no varía, es decir, la carga total polarizada siempre tiene que ser igual a 0 porque lo único que estamos haciendo es, digamos, desplazarla para que obtener pues, una densidad de carga volumétrica y otra superficial, pero la total siempre tiene que ser igual a 0, es decir, no varía en ningún momento, ¿vale?
Así que bueno, espero que os haya servido. Este ejercicio es bastante interesante porque nos damos cuenta de muchas cosas haciéndolo. Nos ha faltado calcular el potencial, pero si no se hacía muy largo el problema y al fin y al cabo el potencial sabemos calcularlo de otros ejercicios. Así que si tenéis cualquier tipo de duda, pues me la dejáis en los comentarios como siempre y nada, seguimos con la física.